Amados hermanos, muy buenas tardes, noche ya. Estamos una vez más, como cada semana, compartiendo el estudio de la palabra del Señor, que esperamos sea un tiempo de bendición, un tiempo grato de acercarnos al texto bíblico con la esperanza y con la satisfacción de saber que allí encontraremos el mensaje claro, diáfano, transparente de Dios para nosotros. Así que les invito a que podamos orar y luego de estar en esta oración podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para estar en tu presencia, para meditar en tu palabra, para buscar el consejo que tu palabra tiene para nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, llegamos a este capítulo 3, ya avanzamos un poco la semana recién pasada y ahora vamos a ver desde el texto 14 en adelante. Pablo estaba tratando podríamos decir, esta especie de desvanecimiento de la ley que hace posible que nosotros busquemos en la Biblia ese consejo y esa referencia a la ley. Cómo la ley se va desvaneciendo como la opción de llevar al hombre a un encuentro con Dios. Como hemos dicho, la ley simplemente lo que hace es mostrar nuestra debilidad, mostrar nuestro pecado, pero además de eso, enfrentarnos con nuestro pecado y mostrarnos un camino hacia la necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo estaba tratando entonces este contraste entre la entrega de la ley de Moisés y este tiempo de la gracia que nosotros vivimos y que es tan diferente, que es tan distinto. Así que vamos a ir y vamos a partir un poquito antes para adentrarnos un poco en este texto, y vamos a ir al texto 12 y 13. Dice Pablo lo siguiente: así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Tenemos que reconocer que hubo esta primera instancia y una segunda oportunidad en la entrega, y hay un tiempo, ¿no es cierto?, entre la primera y la segunda entrega de la ley. Cuando Moisés llega hasta la cima del monte Sinaí, Dios le entrega estas tablas de la ley, ¿no? Que no eran sino cómo los israelitas tenían que vivir y el efecto el efecto que causaría el cumplimiento de esas leyes. Pero siempre y cuando se salvarían, siempre y cuando ellos cumplieran, aunque en realidad nadie pudo hacerlo. Así que la vara de juzgamiento, vamos a decirlo de esa manera, permítanme la palabra, la vara de juzgamiento iba a ser, por supuesto, la ley. Y esto no les permitía poder a ellos tener ese encuentro personal con Dios. Mientras Moisés estaba en la cumbre del Carmelo, en la cumbre del monte de Dios, los israelitas ya habían comenzado a quebrantar, incluso antes de la entrega del primer mandamiento, cuando él está en el monte, ¿no es cierto?, empieza a quebrantar el primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. Y no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. La ley era tan estricta, tan rígida, que no daba otra alternativa. Es por eso que hasta Moisés mismo dijo: estoy aterrado y temblando. Las pérdidas físicas por heridas se castigaban con una pérdida familiar. Ahora bien, lo que una persona me decía de acuerdo a la ley, eso tendría que recibir. Es por eso que en el Éxodo, en el capítulo 32, la gente ya estaba desobedeciendo la ley. ¿Qué sucede entonces con esto? Dios le dice a Moisés que descienda hasta donde se encontraba el pueblo, que vaya a encontrarse con el pueblo. Cuando se acerca al pueblo, puede ver a la distancia que ya los israelitas habían quebrantado los 2 primeros mandamientos. Entonces, ni siquiera
ni siquiera, vamos a decirlo de esta manera, Moisés se atreve a introducir las tablas de la ley en el campamento y las quiebra. ¿Por qué? Porque si lo hace, toda la nación habría sido consumida, habría sido castigada a causa de ese hecho. Los israelitas habrían sido juzgados inmediatamente por haber quebrantado el pacto de Dios. Así que Moisés, en su enojo, en su frustración, en su amargura, ¿no es cierto?, él rompe las tablas de la ley y luego hace su ingreso al campamento. Ahora, cuando Moisés regresa de la cumbre del Sinaí y se acerca a la presencia de Dios, algo pasa, algo ocurre. Moisés se da cuenta que a causa de este acto de adoración y de construcción de ídolos, el pueblo debía ser destruido a causa de su pecado. Pero él intercede por ellos ante Dios y pide que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces Dios le entrega una segunda oportunidad y le da a Moisés las segundas tablas. Así entonces, Moisés entiende que la misericordia de Dios va más allá del pecado del hombre, que la gracia de Dios va más allá de lo que el hombre mismo puede imaginar. Entonces, había que realizar todo un sistema de la ley mosaica de un tabernáculo, un lugar de reunión, donde pudiera sacrificarse el cordero para la remisión de los pecados. Pero se establece que sin santidad nadie vería a Dios. Entonces surge la pregunta: ¿cómo podríamos nosotros entrar ante la presencia de Dios? Entonces, Dios tendría que preparar un camino, porque si no hay posibilidad de ser santo, de vivir en santidad, entonces no hay posibilidad. Si no hay un camino que nos muestre la forma de alcanzar el perdón de los pecados, entonces no hay forma. Entonces, no debería extrañar al hombre, el ser humano, que el rostro de Moisés resplandeciera. Cuando Moisés baja desde el monte, trae con él las tablas, las segundas tablas, que eran simplemente el servicio, lo que tenían que hacer, y requiere una justicia por parte del ser humano, justicia que el mismo ser humano no puede hacer por él, ¿no? Pero como ya lo hemos dicho, esa ley incluía un sistema, una forma de sacrificios que revelaban la gracia de Dios. Esa compasión, esa gracia de Dios se hace real para nosotros en Cristo y en la resurrección de Jesús. Y Pablo descubre esa verdad. Él era un hombre que había vivido bajo la ley. Él mismo lo dice. Él había sido un fariseo. Hasta tal punto que él dice en Filipenses lo siguiente: su deseo de hallar en él, en Cristo, no teniendo su propia justicia derivada de la ley. La ley no puede justificarme ante Dios, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. De tal forma entonces que el ministerio de la muerte se había transformado ahora en un servicio de gran gloria, de gran satisfacción, dando lugar a este evangelio, a esta buena noticia extraordinaria. Entonces, repito una vez más, la ley
ofrece al ser humano un camino hacia la salvación. Pero el ser humano es tan débil para cumplir con las demandas de la ley que fue necesario que Dios impartiera un sistema de vida que agradara a Dios, que le agrade a Dios. Sin embargo, esa gracia de Dios logra este ministerio de servicio de gloria, o como se le llama en otro lugar, este glorioso evangelio, ¿no? Bendito evangelio, feliz. O sea, que nos habla de ese Dios que provee para nosotros aquello. El amor de Dios hacia el ser humano hace que se deleite en esa misericordia. Por eso es que Miqueas dice en el capítulo 7, por ejemplo, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebelión del remanente de su heredad? No resistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. No es el propósito de Dios, no es el deseo de Dios, no es la voluntad de Dios que alguien se pierda, el cual quiere que ninguno de los hombres se pierda. Así dice. A Ezequiel Dios le dice: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Se dan cuenta el texto? Este texto es muy interesante para nosotros, porque dice: yo no me complazco, yo no estoy contento, yo no estoy satisfecho, yo no me siento feliz con que un impío muera sin salvación, sino que lo que trae satisfacción al corazón de Dios no es otra cosa que el hecho que se vuelva de su mal camino, que se aparte, como dice Isaías, deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Entonces, cuando Moisés baja, había en su corazón tanta alegría ahora, tanto regocijo. Dios estaba en esta segunda instancia de entrega de las tablas de la ley manifestando su compasión. Y era tal su felicidad, era tal su alegría, que su rostro brillaba. Ahora había una forma de alcanzar a Dios. Simplemente tenemos que decir que el velo que cubrió el rostro de Moisés, aparte de cubrir ese resplandor maravilloso, es que esa realidad de la presencia de Dios en él, pero que era un resplandor que se desvanecía en el tiempo. Y miren lo que dice el texto 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Por eso que ahora entendemos, cuando tomamos todo esto y lo llevamos al Nuevo Testamento, podemos entender lo que ocurre en el templo cuando Jesús está en este proceso de ir hacia la cruz del Calvario, bajar a la tumba y resucitar. Dice que el velo del templo se rasgó en dos. Este velo que cubría, que separaba la gloria de Dios, la presencia de Dios de los feligreses, vamos a llamarlos así, de los que estaban allí en el templo. Al rasgarse el velo, permite al ser humano, le permite a usted, me permite a mí, tener acceso a la presencia de Dios y no morir.
Entonces, otra vez, volvemos a esto. Moisés coloca un velo en su rostro. Pero esto nos demuestra cómo el ser humano tiene su vista tapada, cómo no puede ver. Por eso el apóstol dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos no entienden, ellos no comprenden que el velo ya no está y que toda la justicia de Dios y la misericordia de Dios se hacen real en el sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, siguen viviendo de acuerdo a una ley que no puede salvarles, que una y otra vez les guía hacia la necesidad de un Salvador. Un Salvador que ellos no quieren reconocer. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente no tiene esa confianza que hoy tenemos. Fíjense ustedes que aún el mismo David muchas veces estaba perplejo ante la gloria de Dios. Job no podía entender muchas cosas. Ezequías vuelve su rostro hacia la pared cuando se enfrenta con la muerte, con esa posibilidad de morir. Sin embargo, usted y yo, en ese día glorioso de la gracia, aún el más débil de los que creen en Jesús, tiene la plena confianza absoluta que ha sido aceptado completamente por Dios. El texto 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. O sea, solo cuando una persona se vuelve a Cristo, le corre el velo. Es que el problema del ser humano está en lo interno, en el corazón del hombre. El pecado no le permite ver la gracia de Dios. Es como, yo creo que esto es como la vida de un delincuente. No concibe otra forma de vida, no concibe una vida sin actos delictivos, sin estar delinquiendo, no concibe una vida en un trabajo honesto, honrado, no concibe la vida donde haya amor, donde haya abrazos, donde haya gozo. No la puede concebir. ¿Y por qué? Porque no la conoce, porque hay un velo, ¿no? Está cegado por causa de su pecado. Pero cuando ese hombre decide dejar la delincuencia, cuando ese hombre decide dejar sus actos delictivos, ve que existe un mundo distinto para él. Lo mismo que ocurre cuando el hombre se da cuenta que hay un camino distinto a un camino de pecado y recibe a Jesús como su Salvador. Eso que no le permitía ver, eso se le quita. Ahora puede ver la gracia de Dios. Ahora puede ver el amor de Dios en un apretón de manos, en un abrazo, en un saludo, en un gesto. Él puede ver el amor de Dios y se da cuenta que hay un mundo distinto. El texto 17 dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amigos, solo Dios, solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a quitar el velo y darnos cuenta de que Jesús es el Salvador. Solo Él puede hacerlo. Nadie más. Que la obra del Espíritu Santo puede realizar el milagro aquel de correr el velo y permitir que el hombre vea la gloria de Dios. Pedro, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice, de Jesús, dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de pecados. Pedro dice todo el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas, todo el Antiguo Testamento nos dan testimonio de que Jesús es el Cristo
y que el que en Él cree recibe el perdón de sus pecados y puede ser un hombre nuevo. El Espíritu de Dios nos libera entonces de la ley, de este pesado yugo de la ley, y nos lleva a la gracia que encontramos en Cristo. Por tanto, dice el texto 18, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto ahora, mirando con el rostro descubierto y contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados con más y más gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Extraordinario este texto. Pablo ha hablado durante este tiempo, este rato que hemos hablado, acerca de ese velo que está en el corazón. Pero cuando llegamos a Cristo es quitado. Ahora dice, como miramos a Cristo, lo vemos cara a cara. ¿No? Es cierto. Pablo diría también más adelante, ¿no es cierto? Ahora vemos por espejo, oscuramente, todavía, porque el pecado todavía anda rondando nuestras vidas y nos tienta y nos busca la manera de hacernos caer y de apartarnos de Dios. Pero Pablo dice, llegará el día en que le veremos tal como Él es, el velo será quitado totalmente. ¿No? Cuando confesamos nuestros pecados, entonces recuperamos nuestra relación de comunión, de compañerismo con Dios. Entonces, aunque todavía miramos como un espejo de la gloria del Señor, entonces podemos reflejar su imagen en nuestra vida. Por eso creemos en eso. Hay una traducción que dice lo siguiente: contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cuál es el espejo en el cual nos miramos? ¿A qué espejo se está refiriendo? No es otro que no sea la palabra de Dios. En este espejo podemos contemplar nuestra vida. Este es el espejo. Debemos permanecer en su palabra y encontrar allí. Y al contemplar a nuestro Señor en su palabra, al contemplarlo allí, vamos siendo transformados. Porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra del Señor. El versículo, en su primera carta, en el 23 del capítulo 1, decía, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, los creyentes en Cristo tenemos un doble nacimiento, como dicen muchos. Un doble nacimiento. Por un lado, el nacimiento humano, ¿no es cierto?, el nacimiento de una mujer. Y por otro lado, el nacimiento en el Espíritu. Un doble nacimiento. Pero este segundo nacimiento no es el resultado de una simiente corruptible, sino de una que es absolutamente incorruptible. Incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que permanece para nosotros. Ahora, ¿queremos ser como Cristo? ¿Queremos ser como Él? ¿Queremos pasar tiempo contemplándole tal como le vemos? Tenemos que ir a ese espejo que es la palabra de Dios. Ahora, en el texto 1 del capítulo 4 tenemos un aspecto interesante de este consuelo de Dios. Dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este consuelo de Dios para nosotros, ¿no?
que es extraordinario. Ahora, se nos plantea este consuelo en medio del sufrimiento por la causa de Cristo. Miren lo que dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El ministerio glorioso. Dios nos ha entregado un mensaje que ningún ser humano podría haber concebido, nadie podría haberse imaginado siquiera. Para un hombre común sería imposible. Para un hombre, un ser humano como nosotros, sería imposible crear un plan, idear un plan como el que presenta el Evangelio. Ningún ser humano, amigos, podría habérsele ocurrido algo semejante. Simplemente la gracia del Señor. El Evangelio es entonces esa gracia de Dios que permite que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra perfecta. Vamos a avanzar un poco más y nos vamos a dar cuenta entonces que estando en esta condición, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pablo había habido un tiempo en que él estaba bajo la ley. Él sabía lo que eso implicaba. Era este sistema que requiere, que necesita hacer algo o realizar un esfuerzo humano. Él dice, yo soy un hebreo entre los hebreos. En cuanto a la ley, dice, yo era un fariseo. Y en lo referente a la justicia de la ley, sin ninguna culpa. Él había estado bajo ese sistema de la ley y tenía la esperanza que la ley lo ayudara, lo condujera a la salvación. Hasta cuando se encuentra con Jesús en el camino a Damasco. Después que conoce esto, allí camino a Damasco, Pablo escribe a los filipenses después de algún tiempo, ¿no? Y dice lo siguiente: por amor a Él, por amor a Jesús, lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, todo lo demás, todo lo que yo era, el lo fariseo, el guardar la ley, el ser un docto en las cosas de la ley, en las costumbres hebreas, judías, todo aquello, mis capacidades intelectuales, mi vida universitaria, mi profesión de maestro, etcétera, 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 todo eso, comparado con la salvación, no hay forma de hacerlo. Son simplemente pequeñeces, basura. Porque ahora me enfrento a la salvación de Dios y quiero ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, aquella que se basa en la ley, la justicia que se basa en el cumplimiento de los actos de la ley, de las demandas de la ley. No quiero tener esa justicia, dice Pablo, sino en aquella que se adquiere por medio de la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios, la justicia que viene desde el cielo, que nos llega desde Dios y que se basa en la fe. De ahí en adelante cambia la vida de Pablo. Él nunca pudo tener otra forma de verlo que era a través de su fe en Cristo. Él estaba consciente que nunca podría lograr la salvación basado en aquellas cosas que antes de eso para él eran muy importantes. Era imposible. Él no podía hacer. Cualquier justicia, cualquier tipo de justicia que tuviera su raíz en la ley, no era suficiente. Pablo necesitaba, y eso lo plantea él,
necesitaba, ¿qué cosa? Necesitaba estar frente a Jesús. No podía lograr la salvación. Necesitaba tener la justicia de Jesucristo. Luego que él concluye aquello y de dar ese paso de fe, sintió que para él comienza una nueva vida. Por eso que él dice después, en el capítulo 5, cuando lo veamos, que el que estaba unido a Cristo se había convertido en una nueva persona, porque las cosas viejas que caracterizaban su vida anterior no tenían cabida, no tenían lugar en esta nueva vida que él estaba abrazando. Pablo es entonces quien nos muestra la ineficacia de la ley para salvarnos, pero yo diría, la eficacia de la ley para mostrarnos la necesidad de un Salvador y guiarnos hacia la necesidad de ese Salvador, para que busquemos al Salvador. Si no queremos ver eso, es que entonces no hemos entendido el Evangelio. El Evangelio es por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Les agradezco estar juntos, compartir este texto. Seguiremos la próxima semana estudiando la palabra del Señor juntos. Un momento de oración. Padre, gracias. Gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra y entender tu bendita misericordia, entender tu bendita gracia, Señor, que nos alcanza en salvación y que nos da la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos encontramos el próximo miércoles para continuar nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Que Dios les bendiga.